Ayer nosotros estamos afirmando que existen al menos 3 elementos para poder plantear un escenario claro desde el cual se haga una transformación social. Esos 3 escenarios de obviedad eran, primero, escuchar más; segundo, visión, ver mejor; y tercero, tener mayor motivación. Y eso, ¿cómo se resolvía ese trinomio? A través de las capacidades humanas, porque son las capacidades las que permiten, como escenarios de libertad, el crecimiento y el desarrollo de las personas. Por eso desde las capacidades es que se obtienen las oportunidades. Si no tuviéramos capacidades, las oportunidades pasarían. Por eso a algunas personas se les dicen incapaz. En el derecho, damas y caballeros, en el derecho, una de las justas causas para anular el matrimonio católico, que es difícil de anular, es la incapacidad. Y se conoce como incapacidad la no posibilidad de elaborar juicios, cuando a la persona no se le ocurre, pero es nada. Vamos a ver rápidamente, desde esa mirada, 3 elementos que están presentes en el modelo que ustedes leyeron, ¿cierto? Lo primero es el entorno. Conversaba hace un momentico ante la pregunta de Pau, si el modelo de dónde arrancaba. Y un modelo de empresa o un modelo de emprendimiento social, porque en el inicio coinciden emprendimiento y empresa, siempre, y no se les olvide eso porque ahora se lo voy a preguntar, ¿sí? Siempre arrancan de una necesidad. Perfecto. De una necesidad. Ah, es que yo tengo unos milloncitos de dólares y no sé en qué gastarlos. Usted puede tener toda la plata del mundo, pero si eso no responde a una necesidad, sobre todo social, como dicen, hay gente que ganándose la lotería queda más pobre que antes que la comprar, porque no necesariamente el dinero es riqueza. Y ahí tenemos muchas comunidades que al Estado le demandan inversión, le demandan recursos. Y yo muchas veces le pregunto a las comunidades, imagínense por un momento que todo lo que ustedes están pidiendo se les dé. Necesita una cancha tiene. Necesita un hospital tiene. Necesita lo que quiera, se le tiene. La pregunta que sigue es, a partir de eso, ¿qué? ¿Usted va a ser mejor? ¿Va a ser distinto? Porque pareciera que el gran problema de la sociedad no es la disponibilidad de bienes y servicios únicamente, es la capacidad de hacer con esos bienes y servicios una vida distinta. Hay gente que teniéndolo todo está inhabilitada. Y hay gente que sin nada casi entre las manos son unas triunfadoras o unos triunfadores terribles. Entonces, veamos elementos del entorno. Primer elemento del entorno para entender las necesidades es ¿en qué mundo se presenta esa necesidad? Antiguamente, y antiguamente digo el siglo pasado, la sociedad era muy occidental. Nosotros no teníamos en los años 1900, todo el siglo pasado, muchas relaciones con Oriente. Aun si la vida arranca en Oriente, si la escritura arranca en Oriente, si la invención arranca en Oriente, durante muchísimos siglos Oriente no fue evidente para Occidente. Y entonces Occidente se leía solo a favor de Occidente mismo.
y América Latina se veía solo a favor de Norteamérica. Y eso hace que tengamos como las grandes ciudades del siglo pasado. París, la ciudad luz, la ciudad de las ideas, la ciudad en donde se inventa el contrato social, en donde se aumenta el salario cada mes como posibilidad para no quitarle el poder adquisitivo. Frankfurt, cuando no existía la comunidad euro, economista, Alemania tenía una de las monedas más duras, el marco, ¿cierto? Por eso en el cambio al euro quedó fortalecida, porque tomó decisiones. Cuando hay una nueva condición, ¿quiénes toman la decisión? Los de mayor poder. En algunas empresas hay accionistas grandes y pequeños accionistas o minoritarios. Y aunque lo citen una vez al año a la asamblea, las decisiones no las toman los minoritarios, aunque sientan que son accionistas igual. Ustedes y yo somos ciudadanos del Estado, pero ¿quién toma las decisiones? Otros a quienes nosotros delegamos para tomarlas, sea por elección o por abstención, pero siempre hay una delegación. Nueva York, la famosa capital del mundo, que ese concurso nunca se hizo, pero ellos se lo ganaron por ser una ciudad cosmopolita. Y Londres, que es el sinónimo de la patria del derecho, de la patria del principio del orden. Y resulta que a finales del siglo pasado, de un momento a otro, el mundo cambió. Y eso tiene que ser tenido en cuenta cuando hoy en día, y hoy en día es 2019, mes de abril, día 24, cuando hoy en día nosotros decimos, queremos en el Perú fomentar unidades productivas. Ese puede ser un querer, pero si tú no tienes en cuenta el entorno, no va. Hoy una persona en un evento en el que estuve todo el día de innovación y moda me decía, mira Mario, lo que me cuesta la materia prima en el Perú, eso mismo vale el producto terminado que traen de Bangladesh. Entonces, ante ese tipo de escenarios, ¿cómo competir? Es complicado. En muchos lugares se sigue pensando que las ferias de la ciencia de los escolares es la mejor manera para crear emprendimientos, pero no se tienen datos del mercado. El Estado hace inversión en comunidades vulnerables, les monta talleres de confecciones, les monta unidades de alimentación, qué sé yo. ¿Y dónde funcionan esas unidades? En los salones sociales, parroquiales, en las casas de algunos de los propietarios, en los garajes. Y como funcionan allá, nunca ponen en los gastos y en el presupuesto la energía, el arrendamiento. Como las maquinarias llegaron por una donación internacional de JICA, de GIZ, de USAID, de el que sea, entonces muy fácil, nadie tiene en cuenta reposición de hardware. Y cuando llega la crisis, cuando termina el programa del Estado, cuando cambia el alcalde, se acaba la empresa. Porque no tuvieron la capacidad de ahorrar, de prever, incluso porque en el precio nunca incluyeron esos costos que son reales. Les parecía que ellos podrían dar más barato porque ellos no pagaban luz, porque no se pagaban a ellos mismos. No se pagaban a ellos mismos. Entonces, Oriente aparece como entorno. Y en el entorno de Oriente dice, mira, wow, Hong Kong, una ciudad que habla de ubicuidad, el 40% de la ciudad está construido prácticamente robándole espacio al mar, es una ciudad de alta densificación. Shanghái, el nuevo centro financiero, esta economía venía creciendo a ritmos
A inicios del siglo crecía entre el 8 y el 9%. Hoy está más baja, está el 5, el 6. Pero es una economía boyante. Hace 50 años hablar de productos chinos era hablar de juguetes y de mala calidad. Hoy son dueños de las grandes marcas de muchos negocios y tienen inversiones estratégicas en todos los sectores. Y el tema no es de que hagan las cosas mal, es depende. Si usted quiere cosas baratas, se las mandan. Pero si quieren cosas también muy buenas, también se las mandan. Quien decide es el precio y el mercado. Singapur es la última ciudad-estado que queda y es hoy en día a nivel de globo, de geoestrategia, uno de los sitios en donde finalmente hay ley, el Producto Interno Bruto más importante del mundo, pero también se permite en algunos casos la pena de muerte. Y Kuala Lumpur, que antes se pensaba que los rascacielos así llamados eran solo propiedad de Estados Unidos. Y estos hicieron un par de torres hermosas, se llaman las Petronas, en una ciudad que tenía en su momento pobreza y pobreza extrema y sigue teniendo. Y mira, sí se puede, sí se puede. Pero ellos tienen un modelo de entender el desarrollo muy distinto del nuestro. Hay una política distinta, hay una relación de género distinta, hay un abuso de las políticas laborales extremo. Inventaron algo que nunca debió inventarse, que son los buques fábrica. Y entonces no pagan impuestos porque cargan en un puerto asiático todos se llaman CKDs, los insumos. Y durante 3 o 4 semanas el barco está atravesando el mar y el mar son aguas internacionales y allá no se paga energía, teléfono, nada. Si alguien tiene un problema laboral, algún tiburón dará cuenta de eso, porque entonces se le invita a nadar y nada más. Y cuando llega a puerto en América Latina, bajan de un barco 10, 12 mil vehículos, bajan de un barco cientos de miles de unidades de zapatos, de ropa. Por eso es barato, porque no tienen los grandes costos fijos, porque a los empleados los tratan, yo creo que algunos esclavos tienen mejor trato, ¿sí? Y por unas situaciones muy complejas. Pero no tener en cuenta eso es equivocarnos en el desarrollo. Creer que el Perú se tiene que desarrollar socialmente a espaldas del mundo es equivocarnos. Es equivocarnos. Hoy el Perú más que nunca necesita ser consciente de su capacidad, de su riqueza, pero no caer en admirarse el ombligo. Tiene que tener en cuenta sus vecinos, tiene que tener en cuenta sus modelos, ¿cierto? ¿Ustedes leen inglés? ¿Sí o no? ¿Quién bilingües? ¿Alguien? Sí, sí, sí. ¿Inglés? ¿Se entiende o vamos traduciendo? ¿Sí? Finalmente hay un nuevo orden y esto es un pellizco. ¿Se dice pellizco también acá? Es un pellizco para cada uno. Yo los invito a que se regalen cada día una palabra. Apréndase una sola palabra cada día y antes de que terminen la maestría van a ser bilingües. Mira, cuando uno habla con la gente, ustedes han visto 2 enamorados. Esos no usan más de 100 palabras. En el lenguaje normal nosotros no usamos demasiadas palabras. Vale la pena ir viendo. Y se van a dar cuenta los que crean que no saben inglés, que sí saben. Es más el miedo. Muchas de estas palabras, damas y caballeros, van a ver 4 diapositivas en inglés y después hacemos el quiz. ¿Por qué las pongo en inglés? Porque hoy no se traducen. Porque hay palabras que salen así en textos en español. Y porque es muy importante que ustedes como magíster acostumbren el ojo
a las palabras. Lo primero es que hay un nuevo orden en el mundo, en donde hay una explosión, no solo de las comunicaciones, sino, primera palabra que no se traduce, AT, lo que ven como una I y una T, AT, que son tecnologías de información. Lo que ustedes tienen casi la gran mayoría, si no todos y todas ante los ojos, eso es mucho más potente. Hay celulares más potentes que este computador. En un celular, esas fotos que están tomando, hace 20 años no cabían en un disquete. Los disquetes, que eran el modelo de aprender sistemas de hace 20 años, la gente chicaneaba con un disquete en el bolsillo. Ahí no cabía nada de lo que hoy hacemos. De pronto es imperceptible, pero nosotros en un dispositivo tenemos 16, 32, hay gente que tiene 128 gigas. Y yo no sé si la palabra giga les parezca muy común. A la que le parezca común, vaya a una tienda y pida un gigapavo. Y si se lo venden, cómaselo sola para que entienda la palabra giga. Eso es demasiada información. La lectura de hoy son bytes. Es triste, me da un pesar dar tan poquito. O sea, es chiquita frente al mundo, a la acumulación. Entonces, eso es algo que existe. Segundo elemento, vivimos en un mundo globalizado. Entonces, crear desarrollo y empresas tiene que estar con parámetros globales. Ay no, Mario, es que ¿cómo le vamos a exigir que la gente cumpla normas fitosanitarias si viven en Huancavelica o viven con mayor razón? Como allá no hay tantos recursos, los pocos recursos se tienen que usar de la mejor manera. Y en salud, como no hay un médico cerca, sino a horas de distancia, usted tiene que prevenir la morbimortalidad, entonces tiene que hacer las cosas con mayor asepsia. O sea, es una visión distinta. Tercer elemento, knowledge, que significa, ¿ven? Y esa palabra ya sale, inclusive sale como K en muchos textos. El conocimiento que ha generado un cambio como valor. Hoy es muy importante el conocimiento si es aplicado. Si tú no lo puedes aplicar, lo que sabes es solo un dato. ¿Cuántas variedades de papa hay en el Perú? Más de 1000. ¿Cuántas variedades tú cocinas? No creo. No tiene cara. ¿Quién tiene cara como de ser ama de casa juiciosa? Pocas. Vos no. De vez en cuando. Cuando le da el arrebato de ser buena mujer. ¿Cuántas clases de papa usas tú? 3, 4. ¿Y qué hacemos con las otras 997? ¿Me entienden? Eso para decir un dato. Uno se habitúa. Nosotros en Colombia no creo que lleguemos a 100 variedades. Tenemos muy pocas. Muy pocas. Ustedes tienen una variedad, ni hablar de la comida de acá. Una explosión infinita de sabor y de calidad. Entonces, pensar en el conocimiento es pensar, ¿yo con eso qué hago? Hay gente que no sabe ni de dónde viene un anticucho, ni por qué a la causa se le dice causa. El equilibrio o el balance de las relaciones geopolíticas. Vamos a hacer un proyecto en una comunidad vulnerable, no hablemos del Estado, esos son malos, yo soy el bueno que les voy a donar un recurso. ¿Cómo se te ocurre? Miren, un consejo y al que les sirva, bienvenido. Aún si ustedes operan con recursos privados, la peor decisión es desconocer al Estado. La peor decisión. Aún si usted opera con recursos privados. No se trata de que opere con el Estado, pero reconózcalo. Cuando llega a una municipalidad, tenga la decencia de saludarla o por lo menos notificar.
Lo peor que le puede pasar es ponerse en contra de quien ejerce el poder ahí. Porque él no ayuda, pero sí puede bloquear. Es un acto de cortesía política y ciudadana. Por eso este curso se llama Empresa e Institucionalidad. Los gremios, ¿por qué son fuertes? Porque se juntan. El poder, Nelson Mandela, todos lo conocen. Una de sus prácticas se llama el poder de uno, actuar como un solo cuerpo. Y eso es fuerte. ¿Quién conoce adolescentes? ¿Qué palabra es esta? Eso. A los adolescentes les decían que a ellos no les gustaba leer. Y precisamente mujeres escribieron obras a finales del siglo pasado, inicios de este, cada libro de 300, de 400 páginas. Y se los devoraron. Crepúsculo es una de esas sagas, Twilight. Crepúsculo, pérdida de luminosidad. El Señor de los Anillos, etcétera. ¿Ah? ¿Qué? Harry Potter, que fue una de las... El mundo celebró con bombos y platillos hace poco Juego de Tronos, versión 8, o versión no sé cuál va. ¿Sí? ¿Qué está en juego? La gobernabilidad. El problema de la autoridad es ese. Antes, la respuesta de un joven a sus padres o a sus maestros era: sí, señora. Sí, señor. Ahora la mamá le pega un pellizco, le da una juguetera y no me dolió. ¿Y qué? Y le hace así, y se lo pasa por delante y le levanta la voz. Las parejas, los feminicidios, una cantidad de cosas. Ojo con esta palabra que no se traduce y es un verbo, rise. Incremento, crecimiento, aumento, rise. Si se les olvida, acuérdense de arroz. Mnemotecnia, arroz. ¿Qué es lo que está creciendo? Las economías sintéticas. ¿Alguna o alguno de ustedes paga los servicios públicos? La boleta del agua, por ejemplo. ¿A ustedes les cobran en una boleta del agua? Sí. ¿Tú cuánto pagas por el agua que consumes? Bueno, yo pago por todo. Por todos nosotros. Ah. A mí lo recibo por completo, por departamento. Por departamento. ¿Y cuánto pagas por departamento? En general pago 100 soles. 100 soles. ¿Y sabes de esos 100 soles que te cobran cuánto es de agua? ¿Cuánto te comes tú, gastas tú de agua? ¿Alguien sabe eso? Pero siempre, espero no equivocarme, pero en los recibos debería venir cuántos metros cúbicos consumiste. ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos impuestos? Y normalmente el metro cúbico en la factura o en la boleta es muy barato. Esta botella de agua, ¿cuánto cuesta una botella de agua? ¿Cuánto? 2 soles. Ojo a esto porque es muy importante. No se pierdan, por favor. 1 metro cúbico. ¿Alguien tiene internet conectado? ¿Alguien puede preguntarle a Google cuánto vale 1 metro cúbico de agua en Lima? A ver si les contesta. Normalmente Google trabaja. Costo de 1 metro cúbico en la factura o en la boleta, no sé cómo se dice acá. ¿No sale? El recibo. ¿No? ¿No sale? Acá sale uno, pero de 2000.
¿Cuánto? Dice 1 al 9 de agosto a 2.83. 2 soles con 83. Pongámosle, seamos regalados. Digamos que hoy en día, eso es del 90, 2017, hace 2 años. ¿Será que hoy le ponemos 3 soles? Sí, porque dice que era 2.36 y han pasado a 2.86. Bueno, paguemos la cara, 3 soles, un metro cúbico. Y resulta que una botella que tiene 500 centímetros cúbicos vale 2 soles. Pregunta para Magíster, o sea, para ustedes. ¿Cuántas veces cabe 500 centímetros cúbicos en un metro cúbico? Esa la deben saber todos porque todos son bachilleres. Y los de la Marina sí que deben saber de agua. Pero toda tiene el mismo metraje. Quítele un cerito. 2000. Un metro de cúbico de agua son 10.000 centímetros cúbicos de agua. Es decir, si tú comparas esto, ¿sí? Casi que lo que yo pago por una botella de agua corresponde a 1.700 veces lo que vale el metro cúbico. Y no me digan que la diferencia es lo que vale el envase, porque eso no vale tanto. A eso es lo que se llama economía sintética. Economías que las produce, las construye el hombre, no basadas en necesidades, sino en satisfactores. Y los satisfactores los discrimina dependiendo la gente. Entonces, esta agua vale 2 soles. ¿Y esta agua cómo es? Sin gas y blanca, casi transparente. Pero resulta que Daniel es un deportista y hace una maestría. Y él todos los días hace spinning. Entonces, él ni crean ustedes que se va a rebajar a tomar esta agua. Él va a comprar un agua de color amarillo o morado, que tiene una cantidad de cosas, y va a pagar por esa 4, 5, 6, 7 soles. Esas son economías sintéticas. Las que empiezan a focalizarse en los satisfactores que tenemos los seres humanos para unas necesidades que son universales: hidratarse. Nos entendemos. Y en lo sintético está el corto plazo. Usted va a un mercado hoy, a un mercado, si es lo mismo que para mí, a una tienda, a un supermercado, sí, un supermercado, a comprar leche. Resulta que tú recibes, ¿tú vives sola o con alguien? Con familia. Con familia. Resulta que te llega un WhatsApp ya. Por favor, al salir de la universidad trae leche. Y entra, ¿cuál es el supermercado más grande que existe en Lima? Grande en tamaño. Que uno entra a una tienda y es inmenso. Hay muchas cosas. ¿Cuál? Won. Bueno, Won. Y tú entras a Won. ¿Cuántos tipos de leche encuentras? ¿Qué lleva a la casa? Es muy difícil responder a la pregunta ¿trae leche? Porque hay leche, esta, la otra, hay leche sin leche. Hay leche que no es de vaca, hay leche que no es de nadie, de soya, de esto, ¿me entienden? Y toda es leche.
Leche para grandes, leche para niños, estamos sacando una línea de leches para estudiantes de maestría. O sea, economías sintéticas. Una polo, una camiseta, un polo chino, ¿sí? Así, sencillo, blanco. ¿Cuánto vale en el mercado? Así, lo más en polvos azules o en gamarra. Que no tenga ninguna marca. 10 soles. ¿Eso en dólares cuánto es? 3 dólares. 3 dólares. Bienvenida. Póngale un cocodrilito. Es la misma. Aquí en el Perú hacen la cosa. Póngale un cocodrilito. ¿Cuánto vale? Ya no van a ser 3 dólares. Mínimo 30 o 60. Y hasta más. Claro. ¿Y quién es es el mismo tejido? El poder de una marca. Un bendito cocodrilo que no vale ni 20 centavos de dólar, bordarlo hace que un producto de 10 soles valga 200 o 300 soles. Aún si lo compras en la marca, en la tienda de marca o en Ripley o en lo que quieras. Economía sintética. Y damas y caballeros, si eso no lo tenemos claro nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar a la gente a que mejore, a que haga empresa? O es que nosotros creemos que las empresas, es que hay que producir, entonces creemos que es haciendo ahí un batido comunitario, un arroz de entre todas, nos comemos las galletas, pasamos rico. Los números tienen que dar. La sostenibilidad de una empresa, damas y caballeros, se llaman las ventas. Si eso no retorna positivo, está jodido. Estamos condenando al fracaso a la gente. Por eso se necesita una convergencia entre los sectores y las industrias. Usted quiere hacer un programa social maravilloso. Conquístese una empresa. Conquístesela. Guíñele el ojo. ¿Cómo se llama acá cuando conquista a una mujer a un hombre o un hombre a una mujer? Coquetea. Coquetea. Nosotros allá decimos echar los perros. Echarle maíz para que pique. Bueno, echarle maíz. Hay que echarle maíz a la empresa. Hay que darle oportunidad. Mire, venga, conmigo y su marca va a crecer. Porque es que nosotros no tenemos ni la capacidad, y revisen su mapa de capacidades, ni la capacidad ni la oportunidad para acompañar comunidades a lo largo y ancho del territorio durante el tiempo que ellas necesitan. Miente aquella persona que crea que en un año un grupo de personas que antes no trabajaban juntas aprenden a trabajar juntas y a ser empresarios. Hacer una empresa no es hacer una escritura, ni es hacer un registro de cámara de comercio, ni es comprar una máquina para hacer tortas. Hay ejemplos que son, si yo traigo la gente acá de Arequipa, que hoy más que en Arequipa están acá, Ibérica, chocolates deliciosos. Les contaba hace un rato, pasé todo el día con Meche, que es una diseñadora muy importante, ¿sí? Del Perú. Sí, Meche Correa. Sí, sí. Estuvo conmigo todo el día. Y la hija. Tu tía, una diseñadora que es lujo sostenible. Lujo sostenible. Pero ¿cuántas Meches tiene el Perú? ¿De acuerdo? Hace falta Correa. Hace falta exigencia. Por eso necesitamos nuevas formas para organizarnos. Ser muy creativos. La sostenibilidad, ustedes saben de eso más que yo. Cojan, ¿cuántos son los ODS?
17. ¿Los conoces? ¿Cuál te gusta más? El objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con el de asegurar la seguridad alimentaria. Hambre cero, el 1. Paz también algo. Paz, mujer, pesca. A mí me encanta el 17, alianzas. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan qué es esto? Arroz. ¿Y qué son Small Economics? Perfecto. Mire que el inglés es fácil. ¿Qué es lo que está creciendo? Muy pocas veces tenemos al frente empresas de 2.000 empleados. ¿Cuánto es el salario mínimo en el Perú? ¿Cuánto? 930. 900 soles. ¿Eso gana o eso vale? Gana. Pero si tú eres la empresaria, ¿cuánto te cuesta un trabajador? ¿Cuánto? 1.45, o sea, básicamente 1.500, más o menos, mal contados, 1.500 soles. Si tienes 10 personas, ¿cuánto tienes que tener en la caja, aparte de todos los gastos, al mes? 15.000 soles. ¿Cuántos negocios apenas arrancando dan en caja libre 15.000 soles, aparte del costo de la materia prima, de los servicios, de los impuestos? Es muy difícil. Muy difícil. Entonces, es muy difícil que creemos economías sociales masivas. Aún si Perú, como Colombia y como muchos países, somos maquileros. Aún si países como América Latina hemos cometido el error de exportar materia prima por el temor a la transformación in-house. ¿Esto a dónde nos pone? Nos pone en un escenario que los cambios hay que aceptarlos y hay que adaptarse a ellos. Hay que entender qué es lo que está pasando. Ustedes han escuchado hablar de las economías naranjas. Ese es un desafío para los jóvenes que están creciendo. Economías centradas en el conocimiento, el hip hop, el rock. ¿Cuántos de estos pelados? A mí me encanta verlos y escuchar. Yo le digo pelado. ¿Cómo se le dice acá a los chiquitos? Jóvenes. Sí. No chibolos. Bueno, créanme, muchachos, muchachas y muchachos. Me encanta conversar con ellos porque son auténticos. Porque salen de clase con 2 audífonos más grandes que la cabeza de ellos mismos y están hablando de desarrollo y uno cree que, puchica, les cabe el mundo en la cabeza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver 2 niños, o si los tienen en la casa, cuando van al preescolar, ¿qué hacen? O a la primaria. Muchos de ellos van saltando, van brincando. Vean cómo entran algunos estudiantes a la universidad y al trabajo, con chaquetas y gorras acá, como lo peor que les ha pasado, mandar a estudiar. Entonces ya el alma está contaminada. Por eso el resultado de toda una transformación de orden mundial es ¿cuál? La hipercompetitividad. Hoy en día hacer desarrollo empresarial en Perú, aún social, es ponerse frente al mundo con tecnología. Ustedes que los proyectos que tienen, por ejemplo, una tecnología de punta limpia y verde se llama un baño seco. Eso es tecnología, eso es conocimiento aplicado. Una cocina solar, eso es tecnología, eso es conocimiento. Aún si aprovechas cosas que existen desde antes de nosotros, porque ninguno de nosotros creó el sol, o por lo menos no me consta, ¿sí? Pero ¿cómo aprovecharla? Estufas que utilizan leña pero que no consumen, que no contaminan. Todo el efecto de la bioclimatización. Arquitectos.
los retos que tenemos. Entonces, acá es cuando vale la pena decir, ojo, ustedes son magíster en empresas. Yo no sé si eso lo tienen muy claro y les pido que con letras Arial 40 se lo escriban en alguna parte, ¿sí? Su título dice así: usted es una magíster, usted es un magíster en gerencia de empresas. Eso le tiene que caber acá y acá. O sea, su capacidad y su competencia van a orientarse hacia allá. Entonces no le puede quedar grande hacer una transformación. Se necesita poder, pero se necesita paciencia. Se necesita participación, pero también se necesita posicionamiento. Hay muchas P's que entran en juego. Productos, procesos, personas. ¿Estamos? Entonces, aquí paro. Empecé el tema de hoy para garantizar quórum porque tenemos un quiz. Voy a parar y hacemos el quiz, el control de lectura. ¿Se llama quiz acá? No. Bueno, la pregunta. Ódienme si quieren, pero lo repetiré hasta el cansancio. Una maestría tiene que dar cuenta de lo que la maestría declara, ¿sí? ¿Y qué declara la maestría? Que usted es gerente, es decir, que toma decisiones, que es de empresas, es decir, que garantiza la rentabilidad, el desarrollo, la creación de valor, etc. Lo que una empresa hace, pequeña o grande, transforma, genera, entrega. Pero todas las empresas, independiente del modelo que tenga, deben generar desarrollo, debe. Por eso asuntos económicos y asuntos financieros son muy importantes a ser tenido en cuenta. Por eso, si bien leímos sobre la gratuidad, más allá de la gratuidad existe la contribución y existe la corresponsabilidad. Y es un poco lo que estamos declarando hoy. Ustedes son magíster en temas que en lo local se tiene que dar cuenta, porque su cartón dice para la innovación social y el desarrollo local. Es como si usted hiciera una maestría o una especialización en neurocirugía infantil. Se supone que usted es médico, tiene el conocimiento, la competencia y la capacidad de entender cómo se comporta el organismo y todo su ecosistema. Pero no solo se quedó como médico, sino se dedicó a mirar de ese organismo una parte que por las razones que quiera le gustaron, se inclinó, y es entender un sistema nervioso a partir de su centro de gravedad, que es el cerebro. Entonces, y no solo entenderlo, sino intervenirlo, e intervenirlo de una forma no pasiva solamente. Por eso, en la cirugía es uno de los caminos para. Entonces, usted es neurocirujano. Es capaz no solo de entender como un neuropsicólogo, sino de resolver. Pero no se conformó ni con ser médico ni con ser neurocirujano, sino fue un paso más allá, infantil. Porque entiende que el organismo, si bien le pertenece a todos los seres humanos, el crecimiento y el desarrollo marcan elementos diferentes. Mamás presentes, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4. Papás, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Mamás o papás, ¿se acuerdan cuando los hijos estaban pequeños? En Perú existe algo que se llama crecimiento y desarrollo.
¿Qué hacen con un niño en una oficina llamada crecimiento y desarrollo? Controles. ¿Y qué controlan? Peso, Ah, lo pesan, lo miden. Y esos valores los escriben no en el tablero, ni en una servilleta, ni en un computador, en una hoja que viene previamente formateada con una curva que llamamos estadísticamente normal, para que el veredicto de la medición sea: va muy bien, está ganando peso, cuidado, está como gordito, ojo, está muy flaquito, ojo, de talla va muy bien. Crecimiento, el estándar frente a lo que existe afuera. Pero desarrollo no es lo mismo. El desarrollo se mide a través del aprestamiento, sostiene la cabeza, es capaz de jalar los deditos, etc. Es de afuera hacia adentro, al revés. Puede haber una persona muy grande pero poco desarrollada. Y el desarrollo tiene que ver con otras habilidades: el lenguaje, la cognición, la representación, etc. Ese ejemplo que estoy poniendo de las ciencias de la salud aplica para las ciencias de la administración, porque ustedes, damas y caballeros, en EAFID hacen parte de una escuela que se llama Escuela de Administración, de una facultad que se llama Administración, porque su maestría es en gerencia. Ustedes no hacen parte de letras o de ingeniería. Su maestría está en las ciencias económicas y administrativas. Es un MBA social, pero es un MBA, es una maestría en gerencia de empresas. Y quienes quieran optar por dobles titulaciones, nosotros tenemos automáticamente una con Italia. Les dan un título, está escrito en italiano, como si usted hubiera vivido 2 años allá, que dice lo mismo. Ustedes manager en empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. Solo que lo expide la Universidad de Verona. ¿Sí? Esto para decir que es en lo local en donde se valida la toma de decisiones gerenciales para resolver problemas de gestión, de gerencia, de rentabilidad, con un ecosistema que está untado, que tiene sabor de innovación. ¿Estamos? Eso tiene que estar claro hoy, en el segundo curso, en el tercero y en el cuarto, porque no va a cambiar el título. No es que cuando ustedes vengan al segundo curso ya la maestría se va a llamar Maestría en Técnicas para Interpretar Realidades Sociales. No. Es esta, gerencia. Por lo tanto, la toma de decisiones tiene que ser estratégica, no solo táctica, lo dijimos ayer, e informada. Y esto que estamos viendo hoy, ¿se acuerdan cómo se llamaba este tema? Tendencias grandes, llamadas mega. Y hacían parte de una palabra previa que empieza con E y se llama entorno. Es decir, que mínimo todos ustedes, y es una bonificación para ti, un modelo de empresa mínimo tiene que tener en alguna parte necesidad y entorno, porque se requiere. Para que haya empresa tiene que existir una razón de ser sobre la cual se estructure la empresa. Y esas son las necesidades. Pero no pueden ser solas, por eso nos gastamos el tiempo de hoy en validar eso de entorno. Ayer, capacidades y oportunidades. Hoy, entorno y tendencias. Como elementos para dar respuesta, porque las necesidades se satisfacen, se atienden. ¿Estamos? Vimos un nuevo orden mundial, pero más allá de ese orden mundial hay unos paradigmas. ¿Qué es un paradigma, damas y caballeros? Un modelo.
¿Y qué es un modelo? Un ejemplo. Un patrón, un ejemplo, una ruta. Eso explica lo que ustedes hicieron. Si yo les pedí graficar un modelo, es graficar eso. Un ejemplo, un patrón, una ruta. No la ruta, la de ustedes. ¿A quién les tiene que funcionar? A ustedes. Pero tiene que ser clara por dónde arranca y por dónde termina, cuál es el input y cuál es el output. Y si no, no es modelo. Una modelo de pasarela camina, muestra, pero lo que muestra no necesariamente es ropa, puede mostrar tendencias. Los paradigmas sirven para entender y para delimitar, para saber qué hay y para saber cuándo dejar de buscar. En el mundo de la gerencia hay como dos caras de una misma moneda. Una cara más conservadora y una cara mucho más abierta, más liberal. Pensado desde las definiciones de conservadurismo y liberal en el enfoque económico. En una todavía la cigüeña trae los niños. En otra hay una relación mucho más de algo que está sucediendo, más abierto. Ojo, este no es un curso de moral. Por lo mismo no se puede decir que esto es malo y esto es bueno, para nada. Hay organizaciones rentables que funcionan bajo este principio. ¿Qué es lo importante? Coherencia y claridad. ¿Qué es lo que quita la motivación? ¿Se acuerdan ayer? Lo primero, no tener claros los objetivos. Estar en una organización que cada vez que cambia el jefe, cambia la empresa. Eso no conduce a nada. Vos sé finalmente en qué empresa o qué puesto hacer, no, ni idea. ¿Qué te toca hacer? Todos los días me toca hacer algo distinto. Es decir, no hay ni siquiera descripción de tu cargo. No hay un indicador de tu desempeño. ¿Cómo vas en el trabajo? No tengo ni idea porque mi jefe me saluda todos los días, pero nunca se sienta conmigo a decirme cómo voy yo. Entonces, si no hay evaluación, si no hay medición, si no hay seguimiento, ¿cómo puede haber mejora? Lo que no se mide no se mejora. Obviamente, de pasar de organizaciones muy centradas en el control, en la rigidez, en las reglas, en las jerarquías, en la necesidad de certezas, de demostraciones, hoy el mundo está proponiendo otros modelos mucho más flexibles. Pero tengan mucho cuidado, porque flexibilidad, ¿qué significa? Cambio, pero flexibilidad, ¿qué más puede significar? Adaptación, inestabilidad. Muchas veces la flexibilidad explica la movilidad sin perder el centro. Yo me adapto, pero no pierdo el principio. De hecho, en el modelo de las organizaciones, hoy hay algunos elementos que los mismos directivos llaman no negociables. Ejemplo, la ética, entendida como el conjunto de normas de comportamiento, dictaminadas o declaradas para un conjunto social. La Asociación de Sicarios Unidos, esos tienen su código ético. Matamos al sapo. O sea, ¿me entienden? Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero para decir. Sí. O sea, cada organización se da sus propias leyes. Y si esos principios se quiebran, se quiebra la organización. Hay personas que se quejan porque algunas cadenas de alimentos, comillas, no permiten que los empleados al final del día se lleven las obras.
Dicen, el colmo, que los regalen, que los boten. ¿Por qué no se los dan a las señoras o a los jóvenes que trabajan 10 horas, 12 horas fritando pollo, vendiendo pollo? Esas alitas, esas pechuguitas, esos pechos. ¿Pechos? Sí. Del pollo. Sí. ¿Por qué no se los dan? Por un simple principio de orden administrativo. Si yo empiezo a regalar internamente lo que sobra, van a aumentar las obras. También lo dicen por política, ¿no? Claro. La seguridad, esa Porque se ha presentado. Lo que pasa es que se legisla sobre mínimos y máximos. Si se legislara sobre cada situación particular, nunca terminaría de ser la ley. Serían solo consejos. Porque pasó que a quien se le dio, revendió. O regaló sin el control, por ejemplo, de una cadena de frío. Y una cadena de frío hace la diferencia entre engordarse o intoxicarse. Hablamos de organizaciones virtuales, damas y caballeros, aún en lo social. De hecho, que hay más virtual que una red social. ¿Cuánta gente tiene en su Face, en su Instagram, en su LinkedIn, en su red que maneje? 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 10.000 conocidos y finalmente no son conocidos. Le piden el like. ¡Hay like! Claro. Añádame. Uy, yo ya tengo 10.000 seguidores. ¿Me podrías hacer la presentación de cada uno de ellos? No tengo ni idea. Es más, a los que no ponen foto uno no sabe quiénes son. Entonces, pero seguimos manejando principios de administración. Entonces llegan unos jóvenes emprendedores a pedir su ayuda porque se enteraron que ustedes son magíster en gerencia y que saben de temas sociales y le dicen, por favor, ayúdeme. Queremos crear un servicio social para hacer acompañamiento a gente de la tercera edad. Yo activé en Medellín un banco de tiempo para gente de la tercera edad, con voluntarios. Tenemos problemas de gestión, pero ahí lo estamos intentando. ¿Sabe qué hacen mis voluntarios? Solo llamar o mandar WhatsApp. Ese es el servicio de la empresa. Porque en determinada hay que mandar 40 o 50 WhatsApp al día. ¿Te tomaste la pastilla de las 3? ¿Cerraste la ventana antes de salir? ¿Apagaste el gas antes de acostarte? Esos mensajes hay que mandarlos permanentemente a mucha gente, porque antiguamente la gente que vivía sola eran los viatos, los que los dejó el bus. Hoy en día mucha gente decidimos vivir solos y somos felices. Algunos viven solos con 800 gatos, pero son felices, por lo menos los gatos. Entonces, ahí, cada quien va viendo, ¿de acuerdo? Pero esos servicios se requieren. Entonces, la pregunta en la gestión es, ¿cuál es el perfil que debe tener una persona como socia de una empresa social para trabajar en procesos virtuales? Y no es el mismo que en la presencialidad. Hay mucha gente que le gusta lo social y cuando entiende lo social es el contacto, ir al campo, conversar con la gente, trabajar con comunidades. Pero si yo digo el trabajo social va a ser de escritorio y con una diadema o unos auriculares todo el día pegado en un computador, hay mucha gente que dice, no, la madre, ese no es el trabajo que yo quiero. Eso no es social, pero ni adelante ni atrás. Y es absolutamente social. Un call center puede ser una empresa social, dependiendo el fin último que tenga. ¿De acuerdo? Esto para ilustrar una cantidad de cosas. Además, clase de ayer sobre las obviedades. Si yo digo que es muy importante escuchar, ver y motivar, si eso es importante, eso es lo que yo controlo. No tiene sentido que yo diga que lo importante es que usted entienda el tema y cuando yo le hago una evaluación, lo único que le pregunto son cosas al pie de la letra. Estoy contradiciendo, me estoy siendo incoherente. Si lo importante es la comprensión,
Lo que yo voy a evaluar es qué tanto ha comprendido, qué tanto ha visto que esto le sirva para su vida, porque la vida usted la tiene ya. Ustedes tenían una vida antes de venir a este posgrado. Este posgrado lo único que tiene como pretensión es ayudar, acompañar, contribuir, pero para nada resolver la vida. El posgrado no se llama el Rey Midas, toque y todo será oro. No, ni tenga el título y ganará 10.000 soles más, para nada. De pronto usted sin título puede ganar más que teniéndolo. ¿Cuál es el tema y cuál es el debate? Conversaba también en estos días aquí en Perú con una persona que es de familia, nosotros en Medellín decimos de modo. De modo es mucho billete. ¿Cómo se dice acá el que tiene mucho billete? ¿Mucha? ¿Plata? ¿Rica? Muy rica. Platudo. Buen perfil. Sí. ¿Chiguán? No, con plata. No, chiguán. Sí, platudo. Pero él decidió no seguir el negocio de la familia, que es muy rentable. Está apostándole a emprendimientos sociales. Y no está en Lima, en San Isidro, en Miraflores o en La Molina. Está en provincia. Con sus emprendimientos. Obviamente para la familia no se explican qué pasó con la plata que invirtieron, porque pareciera de que él ni se educó ni aprendió. Y cuando tú hablas con él, la tiene más clara que todos los demás. Porque la vida no es causa-efecto. Abuelo médico, papá médico, hijo médico. No, puede ser hijo violinista y ser más feliz que el abuelo y el papá juntos. Estamos en un cambio de paradigma, ¿sí? En donde lo más importante es visión y valores. Visión y valores. Porque ayer lo declaramos. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el propósito superior? ¿Qué es lo que mueve tu decisión de vida? Y no podemos ir muy rápido. Es que mi propósito superior es ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿En qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? Porque si se queda solo en una declaración de ayuda, no va a tener ningún cumplimiento, te vas a morir con nostalgia. Saudade, dicen los portugueses o los brasileños. ¿Y cuáles son los valores? ¿Qué es lo valioso para vos? ¿Qué estás dispuesto a entregar y qué estás dispuesto a nunca negociar? Hay gente que dice que todo tiene su precio. Lo que pasa es que todavía no ha llegado quien pague lo que valgo. Eso es un drama. En los años 80 y 90 hubo una alta deserción de la educación formal por una economía informal, no tan informal, pero una economía paralela, que le decía a la gente: ¿de qué te sirve estudiar una carrera? Lánzate simplemente de una al negocio, vete al business. Nosotros en Antioquia tenemos municipios a 60 kilómetros de la ciudad de Medellín. Hay un municipio que se llama El Santuario y 30 kilómetros más adelante uno se llama Granada. Entre El Santuario y Granada son dueños, las familias de esos municipios, son los dueños de casi todos los centros comerciales de contrabando, de productos no del país. En Colombia lo llamamos San Andresitos. Se llaman San Andresitos porque en Colombia hay dos islas que se llaman San Andrés y Providencia, que son libres de impuestos. Siendo territorio nacional, todo lo que tú compras allá no pagas impuestos. Entonces, San Andresito es traer ese valor
a la ciudad. Entonces en casi todas las ciudades hay pequeños centros comerciales donde todas las mercancías no es que sean malas, nosotros le decimos chiviadas, falsificadas, son reales, pero no pagan impuestos, son ilegales. Entonces hay batidas, a veces les quitan 800 pares de Adidas, qué sé yo, pero son Adidas. Entonces esa gente saca al mercado productos con unas relaciones de costo distintas y el espíritu comerciante de las personas de Granada y el Santuario son así. Entonces cuando tú vas a hacer promoción de programas de la universidad, la gente se te ríe y te dice, Mario, ¿qué sentido tiene que yo vea en la universidad mi futuro, mi propósito, si para qué en 5 años yo he tenido más plata trabajando que lo que usted en 50 estudiando? Y lo peor es que tienen razón visto desde el sistema financiero. Entonces, lo que está malo es el argumento de captación. Ya no inspira, ya no moviliza a decir, en la universidad tendrás el futuro, porque la universidad no puede ser el fin, es solo el medio. Entonces hay que tener claro cuál puede ser el fin. ¿Qué hay después de eso? Porque si esto fuera el fin, estaríamos jodidos todos. Estas son etapas de tránsito. Asignarle a la escuela, cualquiera de sus etapas que sea, la formación, es desconocer la base de la sociedad que es la familia, aunque sea monoparental, aunque sea solamente ellas dos que se quieren, el modelo de familia que tú quieras. Pero allá es donde se forma. La formación y los valores se reciben en el comedor de la casa, no en la silla de la escuela. Entonces, hay algo. Por eso estos modelos hablan de la tolerancia por la ambigüedad, del depende. Y tienen unos principios, esto es más de lo mismo. De una información absolutamente cerrada, hoy trabajamos con una información, share, ¿qué significa? Compartida. Eso se llama Open Data, datos abiertos. Es que nadie puede leer lo que estoy haciendo de proyecto. Por Dios. En la medida en que se vuelva de todos, es la mejor manera de blindarlo. Tú quieres que algo permanezca, cuéntalo, enséñalo. Aunque tú te mueras, te van a recordar. Pero si no cuentas, si no enseñas, te mueres y te van a olvidar. Lo que permanece es la huella, el recuerdo, la memoria. Yo no sé si todos ustedes han ido acá en la avenida Costa Verde o Nera, Costa Verde. Está en la subida la Casa de la Memoria. ¿Han ido? Museo de la Memoria. ¿Han ido? Ojalá antes de morir se vayan. Por lo menos para saber qué hay ahí. Eso no es ni bueno ni malo, es un lugar. ¿Y por qué deciden hacerle una casa a la memoria cuando la gente le enseña que la memoria no tiene lugar? Simplemente para ilustrarle a la gente. En Colombia tenemos un problema serio con eso, pero muy serio, porque la imagen de Colombia sigue siendo Pablo Escobar. Si no, entre a Netflix. Entre a Netflix. ¿O usted cree que los muchachos entran a Wikipedia todos los días en el chat? No, eso cuando hay tareas y eso que ya no dejan tareas en la casa. Todo el mundo está en Netflix. ¿Y en Netflix qué hay? Sin teta no hay paraíso, el Chapo, el cartel, el sicario, el segundo, cómo vivió las mujeres de Pablo, las hijas de Pablo, el papá de Pablo, lo que decía Pablo, la historia no contada de Pablo y lo que usted debe saber de Pablo. Entonces, claro. Entonces, ¿qué quiere con una sociedad que crece? Viendo en ellos a un Robin Hood que ninguno de los dos existió, ¿cierto? Y que realmente la contribución es más deuda que positiva. Pero ¿cómo haces eso si tienes una presión tan fuerte en los medios? Tienes que usar los mismos medios para contrarrestar. Pero ¿cuántos programas de gobierno, cuántos proyectos sociales han subido a Netflix series que compitan? O similares. Muy pocas. Hay en Netflix una serie que es de emprendimiento social. Una. Hay un sitio
muy importante en las redes, a través de programas de vídeos, se llama TED, T-E-D, TED. TED Talks, pero hay Perú TED, hay todo TED, tú si quieres puedes hacer PUC TED, ¿cierto? ¿Cuál es la clave del éxito? Que usted hable poco y diga mucho, y son todos storytelling, contar historias, que sean inspiradoras, que apapachen, que permitan abrazos, pero nuestros discursos muchas veces nos dormimos hablando. Entonces, acá hay un camino para compartir muy alto, muy alto. En YouTube está una charla que yo dicté acá en la Católica hace por lo menos 7 años. Y yo cuando la escucho a veces, yo creo que tiene como 5 vistas y todas son mías, ¿cierto? Cuando la escucho a veces, yo digo, estoy diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo 2 exalumnos, tú que hablabas conmigo hace un momentico, tengo 2 exalumnos que hoy quisieron esta maestría y saben los benditos, los berracos de qué están viviendo, de enseñar empresas sociales. Y les va bien por una ventaja competitiva, y es que aquí poco se sabe de eso, y sí funciona. Lo bueno es que sí funciona, como modelo, no como plataforma jurídica, como modelo. Y ellos son consultores de empresas hacia el modelo de empresa social. ¿Eso qué significa? No competir por el mercado de hoy, porque hoy el mercado está cerrado. Pero cerrado con llave. Los espacios para crecer cada vez son más limitados. En muchos negocios no hay plazas disponibles. Piensen, por ejemplo, les voy a dar un caso muy concreto, lo vivimos nosotros, yo no sé si en el Perú lo han vivido. El cierre de compañías aéreas. ¿Sí? ¿Quién es un piloto de avión? Un tipo que tiene buena fama, gana bien, pero es un técnico, ni siquiera es un profesional. La formación de avión es 1 año, máximo 2, más práctica, horas de vuelo. Y si usted tiene plata, las hace en 1 año, y si tiene menos plata, dura 3 años. Y el resto son las horas que vuele. Y dependiendo las horas, le van cambiando de equipo, de avioncito a avionzote. Pero es eso. Y cuando él sale sin avión y sin empresa al mercado, de ganarse 5, 6, 7 mil dólares al mes, le ofrecen 300. Porque con su formación y su hoja de vida, ni siquiera es tecnólogo, es técnico, que en el rango nuestro es mucho más abajo. Es un bachiller cualificado. La sociedad lo ha vuelto muy importante. Pero finalmente su academia es pequeña, es más su experiencia. ¿Cuánta experiencia tiene una partera de nuestra ruralidad? Pero ¿en cuántas clínicas de la capital la aceptarían como ginecostetra? En casi ninguna. ¿Por qué solo partera? Y de pronto en la práctica sepa más ella que un recién egresado de una facultad de ginecología. Que una podal no sabe reconocerla si no tiene un escáner. Y la partera al ojo te lo ve. Entonces, estamos diciendo cuáles son los mercados que hay que crear. ¿Cuáles son las oportunidades en lo social? Vamos a seguirle enseñando a los jóvenes a que tengan los mismos negocios de siempre. ¿Ustedes tienen los datos de cuántas prendas de vestir se consumen en el Perú al año? Para que sigan pensando que las confecciones es la solución. ¿Ustedes saben cuántos restaurantes están abriendo en Lima cada año? Y eso tiene un techo. El primer techo lo pone el mismo mar, se llama veda. El segundo techo lo pone la sierra, la naturaleza, los microclimas. Porque si no cuidamos el planeta se nos acaba nuestra ventaja.
Venecia es una ciudad que creció del turismo y del mercado. En la Edad Media y antes de la Edad Media, Venecia era un duque, un duce, el más importante. Era un señor. Por Venecia pasaban todos los productos desde hace siglos. La ruta de las especies y la ruta de la seda que nacía en China llegaba a Venecia para entrar a Europa. En Venecia se dieron las mejores casas alimentarias. Hoy tú vas a Venecia, sin hablar mal ni bien, el 80% de los negocios de comida italiana están en manos de chinos. Y dice pizzería italiana y no hay nadie que hable italiano, o algunos medio hablan, y todos son chinos. Compraron los negocios. La gente de Venecia ha salido a la calle, como salen acá afuera de la universidad a protestar, porque les están comprando al precio que sea, inclusive corrompiendo al Estado, para quedarse con sus propiedades. Airbnb ha cambiado la naturaleza de la hotelería. Y eso no es ni bueno ni malo, pero como no hay una previsión, no hay una cifra, no hay una planificación, no hay un control, ¿quién pagó? La sociedad que vivía ahí, fueron los desplazados. Hoy gente que nació en Venecia, que vive en Venecia, el 7%. 7%. El resto de la población se fue. La sacaron, incluso algunos con violencia y policía. Entonces, esos son, crear los mercados del futuro no es hacerse ideas, es pensar qué va a pasar, es construir una sociedad distinta. Acá cerca de ustedes hay 4 y 5 mil metros de altura. ¿Eso cómo se resuelve desde la oportunidad empresarial? ¿Qué alternativa tenemos para generar economías circulares allá? ¿Se acuerdan de Peter Senge, que lo mencionamos el primer día de clase? ¿Qué decía Peter Senge? Las organizaciones que aprenden. Exactamente, Daniel. Gracias. Las organizaciones que aprenden serán capaces de descubrir cómo aprovecharse el entusiasmo y la capacidad de aprender a todo nivel. ¿Se acuerdan de eso? Él escribió esto mismo. Pues no está escrito por él, pero está tomado de la idea. Hallmark. ¿Qué significa Hallmark? Sello, marca, impronta, casi que footprint, huella, ¿sí? Del aprendizaje o de cómo se aprende en la organización. Lo primero, curiosidad. ¿Por qué un niño aprende más rápido y mejor que el adulto? Porque al adulto se nos acaba la curiosidad. Casi que hay que chuzarlo para que se mueva. Aquí no entran a una librería ni porque adentro estén regalando piscos agua. Un niño es feliz oliendo libros, viendo libros, le emociona, aunque no sepa leer, genera atractividad, pero humildad organizacional. Las grandes compañías son las que todavía se dan permiso en revisarse, en aprender, en desaprender, en reaprender, en cambiar los métodos y los modelos. Esas son las compañías que ganan. En este momento hay empresas, una de ellas de un señor de la zona de La Coruña, en España, Amancio se llama el señor, y la empresa es muy simple, se llama Zara. Más de 29.000 millones de euros factura al año. 29.000 millones de euros, más de 29.000 millones de euros factura al año. Factura. Y está más de 500 tiendas propias, más de 80 países. En los años 2005 por allá, las tasas de crecimiento de Zara era una tienda nueva cada semana. ¿Y sabe Amancio cómo descubre el modelo de Zara? Juntando dos áreas de su negocio. En YouTube está la historia. No hay que ser un gran lector, también hay que ser un gran escuchador, un curioso.
juntando diseño con comercio, el que diseña y el que vende, para que después nadie le eche la culpa al otro. Es que usted diseñó una cosa fea y nadie me la compra, o es que esto está muy bonito y usted no es capaz de venderla. No, trabajen juntos, poniendo a trabajar. Hace más de 100 años en educación se descubrió lo que se llama el aprendizaje dual. Se llama también el método de la alternancia. Poca docencia o poca clase y mucha práctica. Todavía nosotros creemos que se aprende en la proporción horas-nalgas-sala o salón. Eso lo único que aprende uno es a masajearse después. Pero eso no genera resultados. Eso no cambia la vida. Alta tolerancia por los cambios, por la complejidad y por la ambigüedad. Tolerancia. Es decir, entender que eso esté. Los grados de tolerancia son los niveles en los cuales un material se mueve sin destruirse. Capacidad para imaginar alternativas futuras. Eso se llama prospectiva. Anticipar el futuro, pero para poderlo anticipar hay que saber cómo va a ser, tener visión, no tener una bola de cristal. En el 2040 nos moriremos todos. No, no se puede morir esta tarde. El tema no es ese. El tema es cuál es tu visión de futuro, cuál es tu propósito. Si tu propósito es dejar huella significativa, o hacer feliz a las 4 personas que viven contigo, o darle una herencia muy grande a los 5 gatos, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es ese mecanismo para liberar esas oportunidades? Y la misma diapositiva lo dice. Lo primero es estar propenso a experimentar. En muchas sociedades hoy en día se han visto cambios porque la gente decide precisamente eso, salir. Hay una teoría que se llama salir de la caja o por fuera de la caja, ¿sí? No es por fuera del closet, eso es otra teoría. Esta teoría de la caja es porque habla del método FTSE en ingeniería, es cambiar el molde. A eso se llama disrupción. Implementar protocolos de aseguramiento con momentos de salida distintos, pero que tengan convergencia en el final. Si lo que busca mi proyecto es que la gente tenga servicios públicos de calidad, al menos en salud y educación, y hasta ahora hoy he usado estos mecanismos tradicionales, ¿qué se me ocurre para que eso no siga siendo tan innecesario, para que la gente lo valore? Imagínense por un momento cuántos estudiantes vienen a Lima a estudiar becados de las regiones, de las provincias. Y comparen esa cifra con cuántos de esos estudiantes luego vuelven a vivir en sus provincias de origen. Y yo les aseguro que menos de la mitad. Mucho menos que la mitad. Es decir, estamos generando cinturones de miseria a través de la educación. La educación se está convirtiendo en un factor de distorsión social. Estamos incumpliendo una promesa esencial, que es que puede haber salud para todos, bienestar para todos, seguridad para todos. Y estamos con los hechos afirmando que la verdadera salud solo sucede en la capital, ni siquiera en los conos sur o norte, en el centro. Que la verdadera educación solo en el ámbito privado o en determinados ámbitos. Que la verdadera seguridad solo cuando tú tienes 7 serenos y 8 Doberman. Estamos mal ahí. Ahí hay un principio equivocado. La periferia también tiene ese derecho. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para eso? ¿Cuál es el camino? Pareciera que Piaget es un pedagogo. No se equivocó cuando habló de constructivismo. Learn by doing. Aprender haciendo. Make to do. Aprender haciendo. Eso se llama apropiarse del conocimiento. Una comunidad que tiene un problema serio, ¿cómo lo puede resolver? Apropiándose del problema. Si yo tengo un hijo que tiene problemas de drogadicción y lo soluciono dándole plata,
Más fácil cómprele un lote en el jardín cementerio porque rápidamente lo vas a visitar allá. Si crees que solo con plata solucionas el problema. Y lo mismo sucede con muchas cosas. Obviamente a estas horas del partido uno puede tener hambre. Algunas no, pero uno puede tener hambre. ¿Cuál es el hambre necesaria en la organización? El feedback. Hablamos de organizaciones sociales. ¿Y cuántas veces el mismo Estado o el mismo privado o particular que las acompaña va después de un año, de 2 o de 3 a decirle ¿en qué vamos? ¿Cuántas veces nuestros mismos ministerios, entidades, instituciones, universidades fomentan el emprendimiento de sus estudiantes y a ninguno de ellos lo inscribe como proveedor de la misma universidad? Llegó a mi celular hace un momento un mensaje: por 3er año consecutivo en EAFI nos ganamos la Hackathon de IBM. Hackathon es poner la tecnología para resolver problemas sociales o problemas de la gente. Simplemente poniendo a trabajar a gente a través de la tecnología, pero no son ingenieros de sistemas, son estudiantes. Y hace 2 años ganaron en Hungría con un vehículo hecho por ellos, solar, tecnología solar. El piso del vehículo son cajas de Tetra Pak, de lechecitas o eso. Tener mecanismos conscientes para crear, para agrupar y para difundir el conocimiento. Eso hoy en día está en el top 10 de las organizaciones, gestión del conocimiento. Pero en cuántos procesos, en cuántas oficinas, el saber de alguien es solo de él. Se jubila o se muere Elisa y ya lo que sabía Elisa en las redes se perdieron. Juliana es la única que conoce la gente del barrio, si no a Juliana no le abren a nadie. Pero hay de que alguien diga, ¿me lleva? No, ¿por qué? Si ese es mi proyecto. ¿Usted qué cree? La que va a la frontera soy yo, no usted. Entonces estamos manejando códigos perversos. Estamos cambiando un problema por otro y no estamos apostándole a soluciones mucho menos sostenibles. Por eso aquí lo que estamos diciendo es, oiga, atrevámonos a medir estratégicamente el performance, que significa el desempeño. Y Reini, ¿qué es desempeño? Los avances, los logros, cosas concretas, reales. El desempeño no son los sueños, las ilusiones. A las 3 de la mañana cuando estás desvelada, ¿en qué pensás? Ese no es tu desempeño. El desempeño es el marcador, el puntaje. Pero muchas veces esa es nuestra gran fragilidad. Ni siquiera tenemos técnica para medir. No sabemos formular indicadores. Creemos que los indicadores de productividad funcionan igual en lo social. Hablamos de capital social. Listo. ¿Cuál es el indicador de medición del capital? Porque si es capital debe rentar. Debe generar un retorno, una tasa interna, un TIR. ¿Cuál es la TIR del capital social? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se expresa? ¿En dónde se acumula? Ah, es que en el ministerio la gran inversión es la educación. Vaya con ese manto a misa. Eso no es inversión, eso es gasto. Si fuera inversión se anotaría en el patrimonio, en el activo. Y todo eso se anota ¿dónde? En el pasivo. Plata que sale. Porque no hay indicador de retorno. Cali Warman. ¿Cuánto vale cada persona que es atendida por el problema, por el programa? ¿Y cuánto es el retorno? Como no se mide,
Es muy difícil saber cuánto ayuda y cuánto pierde. Vaso de leche. El mismo techo. Iniciativas nacidas en Chile, contaminadas en todo el mundo. Pero el problema es que se vuelven solo programas de voluntariado. ¿Y eso qué significa? Inestabilidad. Poco contacto con la gente, y a la gente la convertimos en vamos a pintarle la casa, vamos a hacerle el techo. Pero después de 4 años nadie va a preguntarle en qué medida usted vive mejor porque el techo sea azul. Porque se lo pinté de azul. Entonces son ratones con todo respeto, pero volvemos a la sociedad ratones de laboratorio. Repito, esto no es moral, esto no es ni bueno ni malo. Este es un curso de gerencia. Y los gerentes tienen que hacerse preguntas acerca de la responsabilidad que tienen para garantizar desarrollo, mejora, rentabilidad, retorno. El gerente es la persona que en la empresa tiene que garantizar los 10.000 soles al final del mes para pagarle a los 10 empleados que tiene. Ese no es el problema del tesorero. El tesorero simplemente administra el proceso, pero es el gerente, la cabeza, el que garantiza el recurso. O a quien él delegue. Pero la responsabilidad está en una cabeza. Entonces pasa lo mismo en lo social. Adoptamos una comunidad. Han ido a Lurina, a estas montañas, este proyecto Sierra Verde creo que se llama, donde hay unas comunidades y unas cooperativas que han recuperado y tienen unos senderos y todo, y hoy en día es visitado. El impacto que eso tiene. Han bajado a comas. ¿Saben qué es la fiteca? Han ido. Es más conocida afuera que adentro. El año pasado yo llevé un grupo de estudiantes, mis estudiantes, porque yo hago locuras, no en el primer curso, pero en los otros sí. Y les digo, el sábado nos vemos a las 9 de la mañana en tal parte y allá llegamos, y allá la clase. A ver las polladas, a ver el trabajo de la gente. Créanme, de los que fueron conmigo, más de la mitad nunca habían ido a Comas, y Comas queda en Lima, no queda en la luna. Entonces, ¿cómo puedo hablar de desarrollo social de un país que no conozco y ni reconozco? Subir a Pamplona, estar del muro no del lado de Surco, sino del otro lado. No, es que allá es peligroso, más peligroso es no estar. Entonces, ahí hay unos elementos que tienen que darse, porque todo esto tiene sentido, y ayer hablamos de la motivación. ¿Se acuerdan el último renglón de la motivación? Que hablé de Víctor Franco, el hombre en busca de sentido. Esto funciona si tiene sentido. Si no tiene sentido, se acaba, créame. Esto tiene sentido si para ustedes esto les sirve para su vida personal, profesional, laboral, amorosa, para toda la que tenga. Si esto allá no funciona, usted se va a morir, se va a aburrir, me va a odiar, y a todos los que vengan acá a dar clase, porque va a sentir que esto es un karma, que esto es lo peor que le puede pasar. ¡Ay, qué dolor! Tengo que ir a clase. ¿Por qué es eso? Clase. Y esto no es clase. Esto no es clase. Esto es un trabajo, se llama peer-to-peer, trabajo entre pares para que las prácticas sean mejores, gracias al reconocimiento, a la profundización, a la discusión y al debate. Si esto, el indicador de esto es lo que yo hago, cómo está modificándose, lo que yo pienso, cómo está actuándose. Si esto es un paréntesis de la vida, no sé esto cuánto valga, si 1.000 euros, 1.000 soles o 2.000 soles o 10.000, mejor esa plata, ¿cómo se llaman las cositas ricas? Ah, el maíz. Sí, canchitas. Canchitas. Canchitas, Canchita cierritas. dulce. No, canchitas serranas. Serranas. Mejor, imagínate cuántas canchitas serranas comprarías con 10.000 soles.
Sería un espectáculo, una piscina de bolas, pero de canchitas. ¿Sí? Sería más productivo que venirse a sentar en un doble grado. Yo no estoy seguro de que el doble grado les genere mejor salario, pero sí estoy seguro de que si lo viven, no lo padecen, lo viven, les va a mejorar muchas más oportunidades gracias a sus capacidades. Pero tienen que creérselo, es decir, lo tienen que aplicar. Si no lo aplican, todo esto es carreta. Más bien con esa plata compren un supercomputador y naveguen todo el día. Porque no va a cambiar nada. Y usted se va a morir y le va a heredar a los hijos su desesperación, su angustia. Y si no tiene hijos, su marido o su compañero se va a disfrutar su pensión y usted se va a enterrar y ni flores le va a llevar. Por boba. Sí, la vida. ¿Qué es la vida? Claro. Si usted no deja huella, y la huella es el recuerdo, usted va a ser una persona bastante utilizable. Y la vida es para disfrutar, pero con responsabilidad y compromiso. ¿Vale? Mañana vamos a hacer taxonomía de la empresa. Vamos a poner unos casos y vamos a trabajar sobre ese modelo que ustedes han hecho, lo vamos a experimentar. Ya saben qué es la empresa social, vamos a empezar a hacer taxonomía de la empresa. Eso va a pasar mañana a las 6:30 de la tarde. Por favor, descansen de mí.